Barrida demócrata en las primeras elecciones del segundo mandato de Donald Trump. Victorias históricas en California, Virginia, Nueva Jersey y Nueva York marcan un duro golpe para el presidente de cara a las elecciones intermedias del año 2026. El cierre de gobierno se encamina a convertirse en el más largo de la historia, agravando la crisis en los aeropuertos del país. Cientos de miles de pasajeros enfrentan demoras y cancelaciones por la falta de personal. El Pentágono anuncia 2 muertos en el 16º ataque en contra de presuntas narcolanchas, esta vez en el Océano Pacífico. La cifra de víctimas fatales ya llega a 67. Michoacán en llamas. Se intensifican las protestas por el asesinato del alcalde de Uruapan. Su viuda se perfila para ser la sucesora en su lucha contra los grupos criminales. Tragedia aérea en Kentucky. Un avión de carga se colapsa en el despegue, dejando un rastro de devastación y muerte. Así iniciamos su noticiero nacional cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt, gracias por acompañarnos. Iniciamos con una jornada electoral que fue considerada como un termómetro de cara a las elecciones de medio término del año 2026. El Partido Demócrata ganó ampliamente las elecciones que se llevaron a cabo en 4 estados, principalmente en el estado de California. La Proposición 50, impulsada por el gobernador Gavin Newsom para redistribuir los distritos electorales, arrasó esta noche y fue aprobada por una amplia mayoría, 64.4% a favor, 35.6% en contra. Esto le permitirá ganar 5 escaños en la Cámara de Representantes en las próximas elecciones intermedias. Luego de darse a conocer el resultado, el gobernador de California, Gavin Newsom, se pronunció al respecto. This narrative this evening. We're proud of the work that the people of the state of California did tonight to send a powerful message to an historic president. Donald Trump is an historic president. He is the most historically unpopular president in modern history. Pero esta no fue la única contienda que les fue favorable a los demócratas. En Nueva York, el socialdemócrata Zohran Mamdani se convirtió a sus 34 años en el próximo alcalde de la ciudad. Será el alcalde más joven en más de un siglo en la Gran Manzana. En Virginia, la demócrata Abigail Spanberger logró un triunfo histórico. Será la primera mujer en asumir el puesto de gobernadora en la historia del estado. Y en New Jersey, la también demócrata Mikey Sherrill triunfó luego de ser una campaña muy reñida y será la nueva gobernadora de ese estado. Esta noche, frente a cientos de simpatizantes, el demócrata Zohran Mamdani celebró ser elegido alcalde de Nueva York. En su discurso, Mamdani desafió directamente al presidente Donald Trump, quien había amenazado con retirar fondos federales si ganaba, y lanzó un contundente mensaje. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants. And as of tonight, led by an immigrant. Con esta victoria en las urnas, Mamdani se convirtió en el primer musulmán, primer surasiático y primer alcalde nacido en África en la historia de la ciudad. A sus 34 años, será también el más joven en más de un siglo. En Nueva Jersey, la congresista demócrata Mikey Sherrill fue elegida como gobernadora, consolidando el dominio demócrata en un estado que había mostrado señales de girar hacia el lado republicano. La expiloto naval y legisladora de 4 periodos venció al republicano Jack Ciattarelli, aliado del presidente Donald Trump. And as the president is backing away from this ideal, cutting SNAP, ripping away health care, terminating Gateway, we here in New Jersey are bound to fight for a different future for our children. We see how clearly important liberty is. We know that no one in our great state is safe when our neighbors are targeted, ignoring the law and the Constitution. But prosperity is equally essential. Liberty alone. Ante sus simpatizantes, Sherrill celebró el triunfo como un referendo contra las políticas de Donald Trump, desde la salud, inmigración hasta la economía, enviando un mensaje claro de respaldo al liderazgo demócrata.
Mientras que en Virginia, la demócrata Abigail Spanberger ganó la gobernatura derrotando a la republicana Winsome Earl Sears y haciendo historia como la primera mujer en liderar el estado. Su triunfo devuelve el control del cargo a los demócratas y envía un mensaje de pragmatismo sobre el partidismo. We sent a message to every corner of the Commonwealth. A message to our neighbors and our fellow Americans across the country. We sent a message to the whole world that in 2025, Virginia chose pragmatism over partisanship. Spanberger centró su campaña en temas económicos, marcando un posible camino para los demócratas rumbo a las elecciones intermedias del año 2026. Y para ampliar más sobre esta jornada electoral, se encuentra con nosotros el analista político Luis Alvarado, a quien le damos las buenas noches. Luis, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Luis, empecemos con la proposición 50, que para muchos de todas las elecciones era la más importante. ¿Es en realidad la más importante de las elecciones esta noche? Sí, por muchos motivos, porque era contundente la manera en que iba a ganar. Antes que todo, California no solamente es uno de los estados más grandes de la nación, pero un estado que también ofrece muchos recursos para campañas en otros estados, ya sea republicanos o demócratas. Y también le eleva al gobernador Gavin Newsom como una persona de gran alto poder y comunicación para toda la nación democrática. Y posiblemente, como él ha dicho, podría ser el candidato más fuerte para pelear la candidatura presidencial en el año 2028. Hablemos de Nueva York. Un musulmán, un inmigrante, llega joven, 34 años, para muchos dicen que sin experiencia. Su discurso un poco emotivo, pero sin embargo ha sido criticado. Recordemos que en Nueva York esta elección fue una ciudad, claro, la ciudad más grande del este, pero igualmente el mensaje fue contundente porque no solamente hablaba de que era musulmán, no solamente hablaba de que era joven, estaba hablando de la gente que estaba sufriendo en la ciudad de Nueva York, la gente que no tiene acceso a vivienda, no tiene acceso a poder tener recursos o poder elevarse, y esa gente se miraba de que por años no estaban siendo consideradas en la gobernatura de Nueva York, y él fue un gran astro en poder construir mensajes que en verdad le caían a la conciencia del votante, y por eso fue fácilmente dado esta confianza en su voto, y se mira que va a ser el nuevo líder de Nueva York. La pregunta va a ser, ¿cómo va a ser de las promesas de campaña a en verdad liderar a una ciudad multibillonaria que es también un faro mundial? Tomando en cuenta estas 4 victorias demócratas, barrieron, dicen algunos. Tomando en cuenta eso, Luis, ¿qué significa esto para Donald Trump y qué significa esto para el Partido Republicano? Bueno, ya estamos viendo que Donald Trump está buscando excusas. Trató de levantar falsamente de que hubieron problemas electorales y tal vez un robo electoral aquí en California, pero obviamente sin ninguna prueba. Y como ya se le conoce a Donald Trump, ya lo conocemos por casi una década, ya la gente no le hace caso. Igualmente, con lo que estamos viendo es de que los republicanos quieren apuntar a Nueva York, que el Partido Demócrata ahora es controlado por los socialistas, cuando en realidad las gobernadoras de Virginia y la nueva gobernadora de New Jersey son demócratas muy moderadas. Y yo diría de que ellas son más indicativas de lo que va a ser el Partido Demócrata. Una fue agente de la CIA y la otra era piloto, como tú dijiste, de combate. Así de que el pragmatismo es lo que los demócratas están viendo, que les trabaja muchísimo mejor que un socialista. Nueva York es su propia burbuja. Es como California, nosotros aquí en Los Ángeles somos nuestra propia burbuja y no hay nada comparado con nosotros en todo el país. Igualmente no hay nada comparado con Nueva York, y para eso el alcalde tal vez le cae muy bien. Luis, en términos de la temática, parece que el tema de migración no era el más importante, el que estaba en la mente de los votantes en estas 4 elecciones, sino el tema económico, lo que está sucediendo con muchos de ellos que pueden perder, por ejemplo, la ayuda alimentaria, etcétera. ¿Ese es el tema que se van a agarrar los demócratas para combatir a esta presidencia? Mira, los demócratas no tienen la confianza total del país y no tienen una buena marca.
pero lo que tienen es que los republicanos están haciendo un trabajo muy malo con respecto a la economía. La gran mayoría de gente no aprueba del presidente, nomás tiene 36% de aprobación. La gran mayoría de la gente, más del 50%, cree que la nación va en una dirección muy equivocada. Y básicamente cuando la gente está sufriendo, alguien tiene que pagar los platos rotos. Y si los republicanos están en control de la Casa Blanca y las dos cámaras del Congreso, a ellos le cae el pato. Muy bien, Luis. Luis, muchísimas gracias por tu aporte esta noche, por darnos, como siempre, claramente, como debe ser, sin pelos en la lengua, lo que está pasando en términos de política. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, Luis Alvarado. A tus órdenes. Tenemos una pausa comercial, regresamos con más información a cierre de edición. Se incrementa el caos en los aeropuertos del país. La razón, el cierre de gobierno que hasta unas horas está por romper un nuevo récord. Estamos a unas horas de que se rompa el récord del cierre de gobierno más largo de la historia de este país. En el día 35, la Casa Blanca aseguró que el presidente Trump cumplirá totalmente con la orden de la Corte que le requiere al gobierno financiar los fondos, el programa de beneficios alimentarios conocido como SNAP. Look, the president does not want to have to continue to dip into a contingency fund that doesn't even have enough money, by the way, to fund the full program. It takes $9 billion to get the full scale of the benefits out the door. This contingency fund only has about $5 billion in it. So, again, Hoy más temprano el mandatario había dicho que los beneficios de SNAP solo se pagarían cuando terminara el cierre de gobierno, por lo que de nuevo culpó al Partido Demócrata. Y el cierre del gobierno federal sigue haciendo sentir sus efectos en los aeropuertos del país, como en Phoenix, Arizona, donde la falta de controladores llevó a las autoridades aéreas a ordenar demoras que se prolongaron por varias horas. Nuestro corresponsal Rubén Pereira nos tiene todos los detalles en el siguiente reportaje. José Roberto jamás imaginó que este día de viaje sería toda una pesadilla por las constantes demoras que sufrió en varios aeropuertos, incluyendo el de Phoenix. Cansado y dinero también, porque también es caro la comida, ¿verdad? Porque a veces uno tiene dispuesto a llegar a una parte y no llega, ¿verdad? Y es que el cierre del gobierno federal entró en su día 35 y se perfila como el más largo en la historia de Estados Unidos, aunque los controladores aéreos y agentes del TSA siguen en sus puestos, trabajan sin recibir salario y eso ya provoca retrasos generalizados. this past weekend, Americans traveling to weddings, funerals, vacations, and meetings faced significant flight disruptions at airports across the country because of staffing shortages. Mientras tanto, el Departamento de Transporte advierte que si continúa el cierre del gobierno federal podría hasta suspenderse operaciones aéreas en partes del país debido a falta de personal especializado. You will see mass chaos, you will see mass flight delays, you'll see mass cancellations, and you may see us close certain parts of the airspace because we just cannot manage it because we don't have the air traffic control. Pero no solo son los más de 14,000 controladores aéreos los que continúan sin trabajo, sino cientos de miles de trabajadores federales. Las facturas continúan llegando a nuestros buzones de nuestras casas. Tenemos que pagar la comida, tenemos que pagar el sustento, la vivienda. Por eso le preocupa que el cierre del gobierno llegue a un punto insostenible y urge que ambos partidos políticos se pongan ya de acuerdo. Y contribuyan ambos a una solución justa que sea de origen de los dos partidos. Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. En otra información, mañana la Suprema Corte de Justicia va a escuchar los argumentos sobre la legalidad del programa global de aranceles impuesto por el presidente Trump. El caso tiene una monumental importancia para consumidores y negocios, la salud financiera del país y también para la diplomacia mundial y el futuro del poder presidencial. Si las tarifas fuesen invalidadas, Estados Unidos tendría que reembolsar decenas de billones de dólares a los negocios que ya las han pagado. Y hoy falleció Dick Cheney, uno de los más poderosos y controversiales vicepresidentes en la historia de Estados Unidos. Cheney fue quien impulsó el ataque a Irak, afirmando que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Analistas afirman que era él quien tomaba las decisiones de guerra. Anthony Belchi nos amplía sobre su legado.
Ha muerto Dick Cheney a los 84 años de edad, uno de los políticos más influyentes de Estados Unidos. Ocupó cargos de alto nivel en los gobiernos de Richard Nixon y Gerald Ford. Fue secretario de Defensa con George Bush padre y vicepresidente durante los dos mandatos de Bush hijo entre 2001 y 2009. Una de las figuras más importantes, yo te diría, del gobierno americano en los últimos 50 años. Con George W. Bush tuvo una enorme influencia sobre las decisiones del presidente, especialmente en temas de defensa y política exterior, un estratega implacable que marcó el rumbo de la Casa Blanca tras los atentados del 9/11. Era el que tomaba las decisiones de guerra, aunque eso no está permitido constitucionalmente. Ese fue un arreglo de pacto que hicieron entre ellos dos para él correr como vicepresidente. Fue el principal impulsor de la guerra en Irak en 2003, insistiendo en que el régimen de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Esa acusación, que después se demostró falsa, desató una de las guerras más costosas y polémicas de la historia moderna de Estados Unidos. Llegó Trump y dijo la verdad, esa guerra no la teníamos por qué haber hecho nunca, porque nunca se encontraron las armas de destrucción masiva. Y él acabó distanciándose del ala más radical de los republicanos, incluso apoyó a Kamala Harris en las últimas elecciones, todo por una guerra que se convirtió en una mancha imborrable en su carrera política y que dejó más de 4.400 soldados estadounidenses muertos. Fernando Suárez del Solar, que perdió a su hijo de 20 años, todavía reclama justicia por las decisiones tomadas desde el despacho Oval. No hay una consecuencia para castigar ese crimen que cometieron al mandar a una guerra ilegal a jóvenes patriotas, jóvenes norteamericanos, para defender una libertad que desgraciadamente todavía hoy en Irak no se ve. Antes de llegar a la vicepresidencia, Cheney había sido presidente de Halliburton, una de las mayores empresas petroleras del mundo. Ya en el poder, la compañía fue beneficiada con millonarios contratos para la reconstrucción de Irak, un hecho que también levantó fuertes críticas por conflicto de intereses. El margen de lo que era ético, ¿no? Que él le diera a la empresa de la cual él había sido su presidente un rol tan importante en la reconstrucción de Irak. Y muchos coinciden al señalar que Dick Cheney no tenía la popularidad para ser presidente, pero supo jugar muy bien sus cartas para ejercer su poder tras las bambalinas de la Casa Blanca. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. En otras noticias, Estados Unidos lanzó otro ataque contra una lancha en el Pacífico, presuntamente usada para el tráfico de drogas. Es el ataque número 16 de las Fuerzas Armadas contra embarcaciones vinculadas supuestamente a organizaciones criminales. El secretario de Defensa Pete Hegseth afirmó que la operación se realizó por orden del presidente Donald Trump contra, y cito, una organización terrorista designada. Y el presidente Trump sigue considerando las opciones y los riesgos de un ataque a Venezuela. Aún tiene que tomar la decisión, pero sus asesores le están presionando en una amplia variedad de objetivos, desde bombardear cárteles de la droga hasta decomisar campos petroleros para justificar quitar el poder al presidente Nicolás Maduro. Al parecer, el presidente Trump está considerando poner en riesgo a sus tropas. En noticias internacionales, así ardió el ayuntamiento de Apatzingán, Michoacán, anoche, luego de que manifestantes rompieran los vidrios de las ventanas e ingresaran a causar destrozos. Las violentas protestas fueron para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, hace unos días. Las autoridades arrestaron a 10 personas por disturbios. La viuda de Carlos Manso, Grecia Quiroz, llamó a la población a continuar con las manifestaciones, pero de manera pacífica, recordando que el legado de su esposo siempre fue por la lucha por la justicia, no por la violencia. Grecia Quiroz habrá de juramentar este miércoles como alcaldesa sustituta de Uruapan. Su designación fue aprobada por el Congreso Estatal en una sesión extraordinaria para que continúe con el llamado Movimiento del Sombrero que fundó su fallecido esposo. Un corte comercial, sigan con nosotros, regresamos con más noticias. Aumenta el número de víctimas fatales en el accidente aéreo en Kentucky. Los detalles, las imágenes, al regresar. En Kentucky, un avión de carga de UPS estrelló esta tarde y explotó muy cerca del aeropuerto de Louisville. ¡Oh, my God! ¡Ay, atrás, papi! ¿Viste? Te lo estoy diciendo, Dios mío. ¡Ay, Dios mío!
El saldo es de 4 muertos, 11 heridos. El infierno se desató tras la violenta caída de la aeronave que lanzó gruesas columnas de humo. El avión acababa de despegar con destino a Honolulu, Hawái, informó la Administración Federal de Aviación. Se sabe que a bordo estaban 3 tripulantes. Esto lo confirmó la compañía UPS. Pasamos a México, donde no es de creerse lo que le ocurrió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante un evento público. Un hombre se le acercó y trató de besarla en el cuello, luego la abrazó por detrás hasta que intervino un miembro de seguridad. El sujeto, que parecía en estado inconveniente, incluso insistió en acercarse a la mandataria. El video se viralizó y generó comentarios sobre la facilidad con la que el hombre llegó hasta la presidenta mexicana. Y se desató una polémica en el certamen Miss Universo 2025 que se celebra en Bangkok, Tailandia. Durante una reunión, la representante mexicana Fátima Bosch fue públicamente reprendida por un alto directivo del concurso, quien la acusó de ignorar una obligación de patrocinio y la llamó tonta. Bosch abandonó el salón y otras concursantes la siguieron en señal de apoyo. La organización del certamen anunció una investigación interna y reafirmó su compromiso con el respeto a todas las participantes que habrán de continuar en la competencia. Gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronza. Tendremos más adelante, una vez más, toda la cobertura completa de una noche electoral histórica